En primer lugar, me referiré a la enmienda que hay. Por razones, en primer lugar, de oportunidad, porque esta moción se refiere a lo que se refiere, a una cuestión concreta, colocar un monumento humilde en esta Cámara por todas las víctimas de todas las violencias y, además, en reconocimiento de todas ellas. No podemos aceptar la enmienda, pero tampoco la podemos aceptar por razones de fondo. Y es que la enmienda está pensada y mira solo y sobre todo al pasado. Dice en su punto primero, por ejemplo, la frase es literal, sobre la base de proponer el encuentro social a partir de la clarificación del pasado. La verdad es una obligación siempre y hay que decirla entera, y la memoria también. Pero además de la verdad hay que reconocer que la convivencia se tiene que basar en los derechos humanos. Y es evidente que la convivencia se tiene que basar en los derechos humanos. En el punto segundo vuelve a mirar hacia atrás. La paz y la convivencia requieren el reconocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, mirada exclusiva hacia el pasado, revisión del pasado. En el punto tercero se pide al Parlamento que debe declarar la importancia de clarificar todas las vulneraciones, etcétera, etcétera. Mirada exclusiva hacia el pasado. La verdad y la memoria son una obligación, pero la base de la convivencia es los derechos humanos. Y en la enmienda que se pretende de sustitución solamente se mencionan los derechos humanos en una sola ocasión y también es con mirada hacia el pasado de revisión del futuro. Si se presenta, como se ha anunciado, esta enmienda como moción, nosotros la tendremos que enmendar a su vez con base en los derechos humanos, única base en virtud de la cual se puede exigir en el futuro una convivencia entre iguales y sin vencedores ni vencidos. Porque mirar exclusivamente la mirada hacia atrás es para querer, y eso es la realidad, es para querer argumentar una situación de vencedores y vencidos. Es una situación de desigualdad. Y la base de la convivencia basada en los derechos humanos solo se puede basar en la igualdad de todas las personas y en la igualdad de las personas en la sociedad. La autocrítica, el arrepentimiento, el perdón son actitudes subjetivas, no solo valorables, sino saludables y hasta encomiables, pero subjetivas y personales, de tal modo que no pueden ser jurídicamente objetivables como no puede ser objetivable la intención o la sinceridad con la que se hacen estas autocríticas, como no puede ser evaluable la intensidad o la sinceridad con la que se pide el perdón. Eso no existe si se quieren hacer leyes justas. Las leyes justas tienen que ser erga omnes para todos. Se tienen que basar, por lo tanto, en la igualdad y en los derechos humanos. La enmienda que se nos ha presentado, basada en lo que se dice en el plan de paz del PNV y del Gobierno vasco, seguramente está condenada también a corregir esos graves defectos y, si no, no será eficaz, que es lo que necesitaríamos. Naturalmente, la diferencia entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca con su deficiente, a nuestro juicio, plan de paz y el Gobierno de Navarra es que el Gobierno de Navarra no lo tiene. El Gobierno de Navarra no está por esa labor y desgraciadamente eso es muy grave.